Mensaje. Jueces. Capítulo 1. 1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? 2. Y el Señor respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Develación. Tras la partida del maestro, el alma busca guía. Los cananeos representan a los yoes psicológicos, las fuerzas adversas incrustadas en la psiquis. La consulta al Señor simboliza la necesidad de que el ser indique quién debe iniciar la lucha interior. Judá es la tribu de la fuerza, del león, del Cristo íntimo. Es el poder solar que debe encabezar la lucha contra los yoes. Solo el Cristo íntimo puede conquistar la tierra prometida de la conciencia. Mensaje. 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. 4. Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Bezeca 10.000 hombres. Develación. Simeón representa a la obediencia, la capacidad de escuchar la voz interior, pues su nombre significa oír. El Cristo, Judá, se une a la obediencia interior, Simeón, para vencer los defectos. La cooperación entre ambas virtudes es indispensable en el trabajo esotérico. El triunfo de Judá simboliza el poder del Cristo íntimo venciendo a los agregados psicológicos, cananeo y fereceo. Bezek significa resplandor, indicando que la lucha se libra en la luz de la conciencia. Los 10.000 hombres simbolizan multiplicidad de yoes, innumerables defectos que deben ser desintegrados. Mensaje. 5. Y hallaron a Adón y Bezek en Bezek, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. 6. Mas Adón y Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Develación. Adón y Bezek significa señor del resplandor. Es el ego que se disfraza de luz, el falso resplandor del intelecto y del orgullo espiritual. Debe ser combatido junto con los demás defectos. El ego soberbio intenta huir de la conciencia, pero al ser atrapado se le mutila el poder de obrar, pulgares de las manos, y de andar en sus caminos equivocados, pulgares de los pies. Es la aniquilación simbólica de su fuerza para que no pueda seguir oprimiendo al alma. Mensaje. 7. Entonces dijo Adón y Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas. Debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén, donde murió. 8. Ya habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Develación. Adón y Bezek confiesa la ley del karma. 70 reyes representan a las múltiples personalidades, pequeños yoes que se sometieron bajo el ego de la soberbia. Los pulgares cortados indican que perdieron poder de obrar y de caminar por el sendero. El ego siempre cosecha lo que siembra, y al final muere dentro de Jerusalén, la ciudad interior, para que reine la justicia del ser. Jerusalén representa la ciudad interior, la psique. El cuchillo es el filo de la voluntad y del sacrificio, y el fuego es el fuego sagrado del Espíritu Santo. La purificación interior exige fuego y espada, pues la Jerusalén interior debe limpiarse de toda impureza. Mensaje. 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y al mediodía, y en los llanos. 10. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Develación. Los cananeos en las montañas, en el mediodía y en los llanos simbolizan que los yoes se esconden en todos los niveles. Lo alto, pensamientos; lo intermedio, emociones; y lo bajo, instintos. La lucha interior es total y debe abarcar todos los centros de la máquina humana. Hebrón significa unión, pero antes se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de los 4. Representa la lucha en los 4 cuerpos de pecado: físico, vital, astral y mental. Los 3 gigantes, Sesai, Ahimán y Talmai, son 3 potencias del ego: la soberbia, la violencia y la degeneración. Estas fuerzas deben ser heridas por la espada de la conciencia. Mensaje. 11. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. 12. Y dijo Caleb: El que hiriere a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Develación. Debir significa santuario interior, mientras que Kiriat Sefer es la ciudad del libro. La ciudad del libro es el intelecto cargado de teorías. Debir representa la transformación de la letra muerta en santuario viviente, es decir, pasar de la erudición vana a la experiencia íntima con Dios. Caleb, símbolo de la fidelidad y la firmeza, ofrece a su hija Axa, que representa el alma, como premio al que conquiste la ciudad del libro. Esto significa que solo quien venza la mente intelectualista y la transforme en sabiduría vivida puede unirse legítimamente con el alma. Mensaje.
13 Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. 14 Y cuando la llevaban, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Develación. Otoniel significa león de Dios. Él representa la fuerza solar que conquista el intelecto y lo somete al espíritu. Así obtiene la unión con Axa, el alma virgen, símbolo del matrimonio interior entre el ser y el alma. El alma pide herencia espiritual, tierras para trabajar, es decir, posibilidades de laborar en la gran obra. Bajarse del asno significa dominar la mente animal, el ego terco, para poder pedir con humildad lo que necesita. Mensaje. 15 Ella entonces le respondió: dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. 16 Y los hijos del Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Develación. El alma reconoce que la tierra seca necesita aguas vivas. Las fuentes de arriba son las aguas espirituales de la supraconsciencia y las de abajo son las aguas sexuales de la vida. Ambas son necesarias para la regeneración. El trabajo con las aguas de arriba y de abajo es el secreto de la alquimia. Los ceneos, descendencia del suegro de Moisés, representan la transmisión de la tradición esotérica. La ciudad de las palmas alude a la victoria espiritual. El desierto simboliza las pruebas de la vida y el mediodía, la luz plena de la conciencia. Así, la sabiduría antigua acompaña al pueblo en su lucha interior. Mensaje. 17 Y fue Judá su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba el Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad, Orma. 18 Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Develación. Sefat significa atento o vigía, y representa a los yoes que vigilan para esclavizar el alma. Judá y Simeón juntos los vencen, y la ciudad es llamada Orma, que significa anatema o destrucción total. El trabajo interior exige destruir radicalmente los defectos. Gaza, Ascalón y Ecrón representan distintos centros de la máquina humana. Instintos, emociones y mente. El Cristo íntimo, Judá, debe someterlos para que obedezcan a la voluntad del Padre. Mensaje. 19 Y el Señor estaba con Judá, quien echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. 20 Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí 3 hijos de Anac. Develación. Los enemigos en las montañas representan defectos más fáciles de vencer, pues están a la luz. Los de los llanos con carros herrados simbolizan los yoes más pesados, profundamente mecanizados, que parecen invencibles. Solo con trabajos superiores de fuego pueden ser eliminados. Hebrón, la unión, es entregada a Caleb, el fiel. Los 3 hijos de Anac son 3 aspectos del ego gigantesco: orgullo, lujuria y violencia. El iniciado fiel los expulsa de la psique para que pueda reinar la verdadera unión con Dios. Mensaje. 21 Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo echaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. 22 También los de la casa de José subieron a Betel, y el Señor estaba con ellos. Develación. El Jebuseo representa a los yoes más enraizados en la psique. Jerusalén es la ciudad sagrada interior, pero Benjamín, símbolo de la fuerza guerrera, no logró desalojarlos. Esto indica que incluso en la ciudad espiritual más elevada todavía permanecen defectos psicológicos que resisten la purificación. Betel significa casa de Dios. La tribu de José simboliza el alma que busca la unión con lo divino, y la presencia del Señor con ellos significa que toda conquista interior solo es posible con la ayuda del Ser. Mensaje. 23 Y los de la casa de José pusieron espías en Betel. La ciudad antes se llamaba Luz. 24 Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Develación. Luz significa almendra, símbolo del misterio de la semilla y de la regeneración. Los espías representan la autoobservación psicológica, pues para conquistar la casa de Dios primero se debe investigar la propia tierra interior y descubrir sus entradas ocultas. Ese hombre es el guía interior, una chispa de conciencia que conoce el camino hacia el santuario interno. La misericordia simboliza el pacto con la parte consciente de sí mismo, que puede mostrar el acceso a la sabiduría. Mensaje. 25 Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. 26 Y el hombre se fue a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Develación.
La entrada al santuario se alcanza por la espada, es decir, la voluntad y el filo de la autoobservación. La misericordia otorgada al hombre y a su familia simboliza que la conciencia y sus valores deben preservarse, mientras el ego, la ciudad vieja, debe ser destruido. La luz que parecía perdida es reconstruida en otra región del alma. El iniciado debe comprender que el misterio de la semilla, luz, es eterno, aunque cambie de escenario. Esto significa que la sabiduría se perpetúa, incluso si los símbolos cambian de lugar. Mensaje 27. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los que habitaban en Dor y en sus aldeas, ni a los que habitaban en Ibleam y en sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. 28. Pero cuando Israel tomó fuerzas hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Develación. Manasés simboliza el olvido del pasado y la posibilidad de renacer, pero no pudo expulsar a los cananeos. Esto enseña que muchas memorias, hábitos y yoes persisten aún en el alma que busca renovación. El ego siempre quiere habitar en la tierra interior. Aquí vemos un error grave. Hacer tributario al ego, en vez de eliminarlo. Muchos aspirantes espirituales intentan domesticar sus defectos, en lugar de desintegrarlos radicalmente. Mientras el yo exista, seguirá siendo un obstáculo. Mensaje 29. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Gezer. Antes habitó el cananeo en medio de él en Gezer. 30. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Naalal. Mas el cananeo habitó en medio de él, y le fueron tributarios. Develación. De Efraín es la fecundidad espiritual, pero no expulsó al cananeo de Gezer, que significa división. Esto indica que en la vida interior muchas veces coexisten la fuerza divina y el ego, produciendo división y contradicción. Zabulón significa habitación, y sus ciudades representan aspectos de la mente y la emoción. De nuevo, los defectos permanecen, aunque bajo tributo. El ego sometido no es el ego muerto, por lo tanto, sigue siendo peligroso. Mensaje 31. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, y a los que habitaban en Sidón, y en Alab, y en Akzib, y en Elba, y en Afec, y en Reo. 32. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Develación. Aser representa la felicidad, pero su felicidad fue parcial, porque permitió que defectos, cananeos, moraran en su tierra. Las ciudades mencionadas simbolizan distintos aspectos de los deseos y pasiones que aún permanecen activos en el alma. El peligro es que, en lugar de transformar la tierra interior, el iniciado termine conviviendo con sus defectos, justificándolos. Morar entre cananeos es vivir entre yoes sin eliminarlos. Mensaje 33. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Bet-Semes y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. 34. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. Develación. Neftalí significa mi lucha, pero su lucha fue incompleta. Bet-Semes, casa del sol, y Bet-Anat, casa de la respuesta, representan potencialidades solares y de sabiduría que quedaron mezcladas con los yoes. El resultado, la luz del sol se oscurece al convivir con las tinieblas. Dan es la tribu del juicio. Los amorreos, que simbolizan los defectos de la palabra, impidieron al juicio descender y actuar en la vida práctica. Muchos aspirantes pueden tener buen juicio en teoría, pero en la práctica no logran aplicarlo. Mensaje 35. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Mas cuando la mano de la casa de José tomó fuerzas, los hicieron tributarios. 36. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra, y arriba. Develación. El monte de Eres significa sol, Ajalón significa valle de luz, y Saalbín significa zorras, son centros donde el ego quiere habitar. Solo la fuerza de José, que es el alma fiel al ser, puede dominar esos lugares. Sin embargo, nuevamente los hacen tributarios en vez de eliminarlos. Error del iniciado tibio. Acrabín significa escorpiones, símbolo de tentaciones sexuales y pruebas dolorosas. El término del amorreo llega hasta la piedra, símbolo de Yesod, el fundamento de la energía sexual. Esto indica que los yoes llegan hasta las raíces mismas del sexo y desde allí ejercen dominio. Solo mediante la magia sexual y la aniquilación budista se puede extirparlos por completo. Mensaje. Capítulo 2. 1. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. 2. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, antes habéis de destruir sus altares.
Mas vosotros no habéis oído mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Develación. El ángel del Señor es el logos interior, la voz del ser. Gilgal representa el círculo de la iniciación y Boquín significa los que lloran. El ángel recuerda al alma su liberación de Egipto, símbolo de la esclavitud psicológica. El pacto eterno es la alianza entre el ser y el alma, que nunca se rompe por parte de Dios, sino por nuestra desobediencia. Los moradores de la tierra son los yoes, los defectos psicológicos. El mandato fue destruir sus altares, es decir, aniquilar los lugares donde adoramos inconscientemente al ego. El pueblo no escuchó, como nosotros cuando justificamos nuestros defectos. La voz del ser nos interroga siempre. ¿Por qué habéis hecho esto? Mensaje. 3. Por tanto yo también dije. No los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropezadero. 4. Y cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Develación. Los defectos que no destruimos se convierten en azotes internos. Sufrimientos, tentaciones y tropiezos. Los dioses falsos son los ídolos del ego, orgullo, lujuria, ira, envidia. Mientras existan dentro, serán piedras de tropiezo en el camino iniciático. El llanto simboliza el remordimiento consciente. El alma se duele de haber fallado al ser. El llanto en Boquim indica que la conciencia se despierta a través del dolor. Mensaje. 5. Y llamaron por nombre a aquel lugar Boquim, y sacrificaron allí al Señor. 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su herencia para poseerla. Develación. Boquim significa los que lloran. Sacrificar al Señor en ese lugar es ofrecer el dolor y el arrepentimiento como ofrenda. El sufrimiento consciente se transforma en oro espiritual cuando se entrega al Padre. La partida de Josué representa el retiro del maestro que había guiado al pueblo. Cada uno debe trabajar su propia herencia interior. Su psiquis, su terreno particular de la obra. Mensaje. 7. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho con Israel. 8. Y murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Develación. Mientras la memoria de las obras divinas estaba viva, el pueblo permanecía fiel. Esto nos enseña que mientras el recuerdo del ser es intenso, la obediencia es posible. Cuando se pierde la memoria consciente, llega la caída. El 110 es número cabalístico de plenitud. La muerte de Josué marca el cierre de un ciclo iniciático. El siervo del Señor representa al iniciado perfecto que cumplió su misión. Mensaje. 9. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. 10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho a Israel. Develación. Timnat-Sera significa la porción de abundancia. Enterrar allí al maestro es dejar la semilla de su enseñanza en la tierra fértil del ser. Efraín es la fuerza de la fecundidad espiritual y Ga simboliza las pruebas. La herencia del iniciado es siempre el trabajo interior. Cuando muere la generación que vio las obras del Señor, surge otra que no tiene memoria del ser. Esto es símbolo de la mente moderna que, olvidando lo divino, cae en el materialismo. Cada vez que el alma olvida a su Dios interno, nace una generación de yoes ignorantes. Mensaje. 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos del Señor y sirvieron a los Baales. 12. Y dejaron al Señor el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira al Señor. Develación. Los Baales son los ídolos interiores. Pasiones, deseos, egos. Servirles es dedicar la energía sexual, emocional y mental a los defectos en lugar de al ser. El mal ante los ojos del Señor es la prostitución de la energía creadora. El alma abandona al Dios interior y se entrega a las costumbres del ego y del mundo. Los pueblos vecinos representan las influencias externas y los deseos ajenos que terminan dominando la psiquis. Así se provoca la ira del ser, que no es venganza, sino la reacción de la ley. Mensaje. 13. Y dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot. 14. Y el furor del Señor se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que les robaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Develación. Astarot es el culto lunar degenerado, la idolatría de la lujuria. Junto a Baal, representan el desvío de las fuerzas sexuales hacia el abismo. Este es el pecado original repetido en cada generación. Cuando el alma sirve al ego, la ley permite que los yoes la esclavicen.
Los robadores son los defectos que roban la energía creadora, las virtudes y la conciencia. Así, el iniciado cae en manos de sus propios enemigos interiores. Mensaje 15. Por donde quiera que salían, la mano del Señor era contra ellos para mal, como el Señor había dicho, y como el Señor se lo había jurado. Así los afligió en gran manera. 16. Mas el Señor despertó jueces que los librasen de mano de los que les saqueaban. Develación. El ser cumple su palabra. La ley actúa infaliblemente. Cuando el alma se desvía, la misma vida se vuelve contra ella, generando dolor. El sufrimiento es la consecuencia de la desobediencia interior. Los jueces son los principios de la conciencia, virtudes que el ser despierta en nosotros para salvarnos del ego. Aunque el alma caiga, el Padre envía siempre auxilio interior. La voz de la conciencia que puede liberarnos de los yoes que saquean nuestras energías. Mensaje 17. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Y se apartaron presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Mas ellos no hicieron así. 18. Y cuando el Señor les despertaba jueces, el Señor era con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Develación. El fornicar tras dioses ajenos significa prostituir la conciencia siguiendo los falsos ídolos del mundo. El dinero, el orgullo, la vanidad, la codicia, la lujuria. Abandonaron el camino iniciático, el camino de la castidad y de la ley, para caer nuevamente en los viejos hábitos del ego. Los jueces son símbolos de los maestros y avatares que el Logos envía a la humanidad en distintas épocas. Mientras ellos guían, el poder del Eterno protege a los pueblos y los libra de las fuerzas tenebrosas. El arrepentimiento del Señor no es humano, sino el reflejo de la misericordia divina que responde al clamor de las almas oprimidas por el karma y los demonios internos. Mensaje 19. Mas al morir el juez, ellos se tornaban, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. Y nada disminuían de sus obras, ni de su obstinado camino. 20. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Develación. La humanidad no persevera en el camino de la luz. Cuando muere el guía espiritual, se extravían nuevamente, degenerándose aún más que las generaciones pasadas. Así ocurre con las religiones. Una vez desaparecido el maestro vivo, los hombres divinizan al mensajero, pero olvidan su doctrina práctica, cayendo en idolatría y en el culto vacío. La ira del Señor es la ley del karma actuando contra aquellos que traicionan el pacto de la castidad y la obediencia a la ley. Israel aquí no es un pueblo externo, sino el alma que debe luchar contra sus defectos. Cuando desobedece la voz interior de la conciencia, el Logos mismo se convierte en justicia. Mensaje 21. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de estos gentiles que dejó Josué cuando murió. 22. Para que por ellos probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino del Señor andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. 23. Por esto dejó el Señor a aquellos gentiles, y no los desarraigó luego, ni los entregó en mano de Josué. Develación. Los gentiles son los agregados psíquicos, los yoes pasionales, los defectos psicológicos que no fueron eliminados por la obra de Josué, el Cristo íntimo. Cuando el alma se aparta de la ley, esas entidades internas permanecen vivas, asediando y dominando la conciencia. El Eterno permite que los defectos, tentaciones y pruebas permanezcan, para examinar la fidelidad del alma. Solo en medio de las dificultades, de las guerras internas, se mide la verdadera obediencia a la divina voluntad. El trabajo psicológico debe realizarse conscientemente. Dios no elimina por nosotros los defectos, sino que los deja para que luchemos contra ellos en el campo de batalla interior. Es el iniciado quien, con la ayuda del Cristo íntimo, debe desintegrar a los gentiles que lo esclavizan. Mensaje. Capítulo 3. Estos, pues, son los gentiles que dejó el Señor para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. 2 solamente los dejó para que el linaje de los hijos de Israel conociese, y para enseñarlos en la guerra, solamente a los que antes no la habían conocido. Develación. Las guerras de Canaán son las luchas internas contra la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, el orgullo y demás defectos. El alma que no ha combatido contra sus pasiones aún debe pasar por esas pruebas, enfrentándose a sus enemigos interiores. El sendero exige experiencia. Quien no ha peleado contra sus propios yoes debe aprender a guerrear en la psique. Las tentaciones y pruebas no son castigos, sino escuelas para forjar guerreros del espíritu. Mensaje. 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat.
4 Estos, pues, fueron dejados para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor, que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Develación. Los 5 príncipes filisteos simbolizan los 5 centros de la máquina humana, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, dominados por los defectos. Los demás pueblos son alegorías de las diversas pasiones, tentaciones y energías mal canalizadas que habitan en el monte Líbano, es decir, en la psique elevada que debería consagrarse al Altísimo. El objetivo de todas las pruebas es la fidelidad a la ley, representada en Moisés. El alma debe demostrar en el campo de batalla psicológico si sigue los mandamientos internos o si sucumbe a las fuerzas contrarias. Solo así se revela quién es verdadero Israel. El que lucha, el que persevera, el que no se rinde ante los ídolos del ego. Mensaje. 5 Y como los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, 6 tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Develación. Israel representa al alma que ha recibido la ley, pero cuando el alma se mezcla con los pueblos paganos, los cananeos, heteos, amorreos, etc., significa que la conciencia se mezcla con los yoes, con los defectos psicológicos que son los habitantes del interior. Morar entre ellos es convivir con la lujuria, el orgullo, la ira, la codicia, los múltiples pueblos del ego animal. Cuando el alma se une con los yoes fornicarios y se casa con ellos, engendra pensamientos, emociones y actos demoníacos. Tomar sus hijas significa que la conciencia se prostituye con los valores falsos del mundo, olvidando el camino interior. Servir a sus dioses es rendir culto al ego, al deseo, al materialismo y a la idolatría interior. Mensaje. 7 Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos del Señor, y olvidados del Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a Astarot. 8 Y la saña del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan Risataim rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusan Risataim 8 años. Develación. El mal en los ojos del Señor es siempre la fornicación, la pérdida de la energía creadora y el culto a los demonios internos. Baal representa al fuego luciférico caído en la lujuria. Astarot simboliza a la hechicería, a la magia negra de la pasión desenfrenada. Olvidar a Dios es desconectarse del ser interior. La ira del Señor es la ley del karma actuando. Ser vendidos al rey de Mesopotamia significa caer bajo dominio del ego extranjero, de fuerzas psíquicas tenebrosas que esclavizan al alma. 8 años representan un ciclo de pruebas, de dolor y sufrimiento impuesto por la ley para corregir el extravío. Mensaje. 9 Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor despertó un salvador a los hijos de Israel y los libró, es a saber, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 10 Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusan Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan Risataim. Develación. El clamor es la oración del alma arrepentida. Otoniel, la fuerza de Dios, representa al poder íntimo del íntimo, al fuego del Espíritu Santo que surge cuando el devoto se arrepiente sinceramente. Es el Cristo íntimo naciente que libra de las cadenas del ego. Cuando el Espíritu viene sobre el iniciado, éste recibe poder para juzgar a su propio Israel interior, es decir, sus defectos. La batalla es psicológica, es la lucha contra los yoes. El Señor entrega al enemigo interior, y el fuego divino destruye las pasiones bestiales. Mensaje. 11 Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 12 Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor esforzó a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Develación. 40 es el número de las pruebas iniciáticas, símbolo de purificación. La tierra reposó porque el alma entró en un periodo de paz interior. La muerte de Otoniel indica que la ayuda espiritual fue temporal, y el iniciado debe continuar su lucha para no recaer. La inestabilidad de la mente vuelve a arrastrar al alma al pecado. Eglón, rey de Moab, simboliza la degeneración voluptuosa, la pereza espiritual, la gula y la lujuria. El Señor permite que tales defectos se fortalezcan para que el alma, a través del sufrimiento, aprenda a clamar nuevamente. Mensaje. 13 Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. 14 Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas 18 años. Develación. Amón y Amalec son símbolos de legiones de yoes psíquicos. La violencia, la soberbia, la traición a la luz. La ciudad de las palmas representa la victoria espiritual. Ser tomada por los enemigos es perder la corona, caer bajo las fuerzas inferiores del abismo. 18 simboliza al arcano del tarot que es el crepúsculo, la caída en la brujería y las tinieblas del abismo.
Servir a Eglón tantos años es vivir esclavizado por la degeneración sexual y las tinieblas interiores. Mensaje 15. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor les despertó un Salvador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. 16. Y Ahod se había hecho un cuchillo de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Develación. Ahod representa la astucia del ser, la sabiduría oculta que actúa incluso en la limitación. Tener cerrada la mano derecha indica que el poder de la acción está oculto, reservado para el momento preciso. El presente que lleva es la energía transmutada, el sacrificio que ha de abrir paso a la liberación. El cuchillo de 2 filos es la espada flamígera de la palabra y del sexo transmutado. 1 codo de largo significa la medida exacta de la ley, la rectitud en el uso del filo divino. Oculto bajo el vestido está la fuerza secreta de la castidad que solo se revela en el momento de la acción interior. Mensaje 17. Y presentó el presente a Eglón rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. 18. Y luego que hubo presentado el presente, despidió al pueblo que lo había traído. Develación. Eglón, obeso, simboliza la gula, la pereza y la lujuria excesiva, la pesada carga del ego animal. Presentar el presente es enfrentar directamente al defecto con la fuerza de la conciencia. El iniciado, en el instante de la batalla interior, debe quedarse solo frente a sus defectos, sin apoyos externos. Despedir al pueblo es retirarse hacia el silencio interior, a la soledad del ser, para ejecutar la obra secreta con la espada de 2 filos. Mensaje 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que estaban con él. 20. Y se llegó a Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Develación. El iniciado, para vencer al ego, debe apartarse de los ídolos, es decir, de los engaños psíquicos y falsos valores que cautivan la mente. La palabra secreta es la ciencia esotérica de la transmutación, la clave que solo se entrega en la intimidad del alma. Hacer callar a los demás es simbolizar el silencio interior. Nadie externo puede participar en ese arcano. El rey grueso del ego se sienta confiado en su comodidad, en la sala de verano que representa la sensualidad y el ocio. Pero cuando la palabra de Dios se enfrenta al yo, este se ve obligado a levantarse, a salir de su falso trono, porque la conciencia armada de la espada interior no tolera su permanencia. Mensaje 21. Mas Ahod metió su mano izquierda, y tomó el cuchillo de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el cuchillo de su vientre. Y salió el estiércol. Develación. La mano izquierda simboliza el camino oculto, la acción insospechada del ser. El cuchillo de doble filo es la energía creadora transmutada, la espada de fuego que destruye radicalmente al yo. Insertarlo en el vientre es atacar directamente la raíz del ego. La lujuria y la animalidad instintiva. El arma penetra por completo en el ego, hasta desaparecer en él, porque la sabiduría del ser debe aniquilarlo totalmente. La grosura que encierra la hoja representa la pesadez de la materia y la degeneración. El estiércol que sale es símbolo de la putrefacción psicológica, la suciedad interior que se expulsa en la muerte del defecto. Mensaje 23. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala con la llave. 24. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Por ventura él cubre sus pies en la sala de verano. Develación. Después de aniquilar un defecto, el iniciado debe sellar esa puerta, es decir, no volver a abrirla con nuevas caídas. La llave es la ciencia del arcano AZF, el secreto de la transmutación que guarda y protege el templo interior. Los siervos representan los yoes secundarios que esperan a su jefe. Ellos no comprenden el misterio, piensan que el ego principal aún vive, entretenido en su lujuria, cubrir sus pies es expresión de actos carnales. Así permanece un tiempo la confusión antes de descubrir la aniquilación lograda. Mensaje 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra muerto. 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó, y pasando los ídolos, se salvó el Seirat. Develación. Cuando se constata que el defecto ya no responde, los demás yoes descubren que su caudillo ha muerto. El trabajo interior fue efectivo. El ego principal ha sido derribado. La conciencia victoriosa se retira en silencio, mientras los yoes se confunden. Pasar los ídolos es vencer las ilusiones y tentaciones sin detenerse en ellas.
Seirat simboliza la seguridad interior, el refugio en el ser. Mensaje. 27 Y entrando, tocó la trompeta en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. 28 Entonces él les dijo: Seguidme, porque el Señor ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Develación. La trompeta es el sonido de la conciencia despierta, el llamado a la lucha interior. Desde el monte, símbolo de la elevación espiritual, convoca a las fuerzas del alma. El iniciado verdadero siempre marcha adelante, guiado por el espíritu. Cuando un yo muere, la fuerza divina da poder sobre los demás defectos. Tomar los vados del Jordán significa controlar las aguas sexuales, el río de la vida, evitando que el enemigo, los yoes, vuelva a cruzar y fortalecerse. Ninguno debe escapar. Cada defecto debe ser eliminado. Mensaje. 29 Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó varón. 30 Y Moab fue sujetado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 31 Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Develación. 10.000 simboliza la multiplicidad infinita de los yoes psicológicos. Todos son guerreros porque todos combaten contra el alma. Pero bajo el filo del trabajo consciente ninguno puede sobrevivir. Someter a Moab es dominar la lujuria y los apetitos groseros. 80 años representan un ciclo completo de paz y maduración interior, símbolo de estabilidad lograda en el camino. Samgar simboliza la fuerza humilde de la voluntad. La aguijada de bueyes es el instrumento del trabajo, la disciplina sobre la bestia interior. Con esa herramienta sencilla, pero impregnada de conciencia, venció a 600 filisteos, es decir, a multitud de yoes. Así se demuestra que hasta lo más simple, si está consagrado a Dios, puede salvar al alma. Mensaje. Capítulo 4. Uno más los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en ojos del Señor, después de la muerte de Ad. 2 Y el Señor los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de los gentiles. Develación. La muerte de un libertador interior significa que la vigilancia de la conciencia se pierde. Cuando no se mantiene la obra, los defectos regresan. Hacer lo malo es reincidir en la fornicación, el orgullo y la idolatría interior. Jabín, rey de Canaán, representa al intelecto orgulloso, al razonamiento vano que se opone a la sabiduría divina. Azor es la mente convertida en trono del ego. Sísara, su capitán, simboliza la fuerza guerrera de los razonamientos tenebrosos, las justificaciones y excusas de lío. Mensaje. 3 Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. 4 Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Develación. Los 900 carros errados representan el poder mecánico del ego, armado con lógica y argumentos falsos. 20 años son un largo ciclo de esclavitud psicológica, tiempo de dolor y pruebas que conducen al arrepentimiento y al clamor al Señor. Débora simboliza a la intuición divina, a la voz del alma profética que guía cuando la mente se encuentra derrotada. Lapidot significa antorchas, indicando que ella es portadora de la luz espiritual. Mensaje. 5 La cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 6 Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel, diciendo: Ve y atrae en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí, y de los hijos de Zabulón? Develación. La palma representa la victoria espiritual, Ramá es la elevación y Betel la casa de Dios. Allí, en lo alto del monte de Efraín, el fruto espiritual, habita la voz de la profetisa. Los hijos de Israel suben a juicio. Significa que la conciencia juzga los actos del alma desde lo alto. Barak representa la fuerza de la voluntad iluminada. Cede significa santidad, y Neftalí y Zabulón son tribus que encarnan valores internos. El monte de Tabor es la altura espiritual donde la voluntad debe reunirse con el auxilio de 10.000 hombres, es decir, con todas las fuerzas del alma. Mensaje. 7 Y yo atraeré a ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. 8 Y Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Develación. El arroyo de Cisón representa la corriente de la vida, donde el ego se manifiesta con toda su fuerza. Allí el Señor entrega a Sísara los razonamientos de Lío, para que sean vencidos por la voluntad iluminada.
La voluntad sin intuición es ciega. Barak depende de Débora, la profetisa interior, porque solo la luz de la conciencia permite que la acción no caiga en error. Mensaje 9. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres de a pie, y Débora subió con él. Develación. La intuición siempre acompaña a la voluntad que se somete al ser. Sin embargo, la gloria no será del varón, la acción, sino de la mujer, la intuición. La victoria sobre los yoes intelectuales pertenece a la conciencia intuitiva. El ejército de 10.000 hombres son las fuerzas anímicas disciplinadas. Subir con Débora indica que la voluntad y la intuición deben marchar unidas para vencer. Mensaje 11. Y Heber Cineo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y puesto su tienda hasta el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. 12. Vinieron, pues, las nuevas a Sísara como Barak hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor. Develación. Heber, descendiente del linaje de Moisés, simboliza aquellos aspectos del alma que se apartan del mundo, los ceneos, y buscan el valle de la disciplina. La tienda junto a Cedes indica que aún en lo bajo se busca santidad. El ego percibe cuando la voluntad comienza a elevarse en el monte de la transfiguración interior. Entonces se prepara para el combate. Mensaje 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de los gentiles hasta el arroyo de Cisón. 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha de entregar a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Develación. El ego convoca a toda su legión. Razonamientos falsos, justificaciones, recuerdos y pasiones, con el propósito de impedir la victoria de la conciencia. Los carros errados son la fuerza mecánica de la mente condicionada. La intuición impulsa a la acción en el momento justo. Levántate es el llamado a la acción consciente. El Señor siempre va delante. El ser abre el camino. Descender del monte es aplicar la experiencia espiritual en la vida práctica. Mensaje 15. Y el Señor quebrantó a Sísara, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de los gentiles, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Develación. El filo de espada es la palabra de Dios y la energía creadora dirigida contra el ego. Sísara, derrotado, huye. El razonamiento tenebroso es vencido por la luz de la conciencia. La voluntad iluminada persigue hasta el fondo de la mente, Aroset de los gentiles, y no deja sobrevivir a ningún razonamiento del ego. La aniquilación es completa. Ni un solo yo debe escapar. Mensaje 17. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael mujer de Heber Cineo, porque había paz entre Jabín rey de Azor y la casa de Heber Cineo. 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Develación. Sísara representa al agregado psicológico, al yo de la mente fornicaria y guerrera, que busca refugio en la falsa paz de los pactos con los defectos internos, Jabín. La tienda de Jael es símbolo del alma femenina, la conciencia que aún guarda fuerza secreta contra el enemigo interior. La conciencia aparenta dar acogida al yo psicológico, para observarlo y esperar el momento de eliminarlo. El cubrirlo con manta es el velo del misterio. El ego queda oculto, en estado de latencia, esperando su fin. Mensaje 19. Y él le dijo: dame a beber ahora un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Develación. El yo fornicario pide el agua de la vida, pero Jael le da leche, símbolo de la pureza original, de la Madre Divina. Esa leche es la fuerza creadora transmutada, que debilita al ego en lugar de fortalecerlo. El yo siempre busca ocultarse y protegerse del trabajo consciente. El demonio interior exige silencio, complicidad, que nadie lo descubra en su guarida. Mensaje 21. Y Jael, mujer de Heber, tomó la estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Develación.
Jael es la divina madre Kundalini en acción, que con la estaca, símbolo del fuego sagrado, destruye al ego fornicario en la mente, las sienes. El cansancio de Sísara es la impotencia del Io ante el poder de la madre divina. Barak, el alma humana, contempla cómo la madre divina ya ha hecho el trabajo. El ego que perseguía, el demonio interior, yace muerto por obra de la conciencia divina. Mensaje 23. Y aquel día sujetó Dios a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. 24. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Develación. La victoria sobre un yo fundamental debilita al jefe de todos los defectos, Javín, y la fuerza interior de Israel, las almas en trabajo, se impone. Con cada ego eliminado, la esencia se fortalece más. Así se avanza hasta destruir por completo al tirano interior, el conjunto de yoes que gobierna la psiquis. Mensaje. Capítulo 5. 1. Y aquel día cantó Débora, con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: 2. Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load al Señor. Develación. El cántico es el himno del alma liberada, que celebra la obra de la Madre Divina y del Cristo íntimo en la eliminación de los yoes. La venganza divina es la justicia del karma aplicado contra los defectos. El pueblo que se ofrece voluntariamente son las almas que se entregan a la obra interior con sacrificio. Mensaje. 3. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré al Señor, diré salmos al Señor Dios de Israel. 4. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Develación. Los reyes y príncipes son los arquetipos internos, las fuerzas superiores del ser, que escuchan la alabanza del alma victoriosa. Seir y Edom representan a la naturaleza animal y terrenal. Cuando el Señor se aparta de la carne grosera y se manifiesta en el alma, la tierra, el cuerpo, tiembla, y los cielos, la mente superior, derraman aguas vivificantes. Mensaje. 5. Los montes se derritieron delante del Señor, aquel Sinaí, delante del Señor Dios de Israel. 6. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas tórcidas. Develación. Los montes son los obstáculos kármicos y psicológicos que se disuelven ante el fuego del ser. Sinaí es el símbolo de la ley divina que se revela con poder. Samgar y Jael representan la lucha contra los defectos. Mientras domina el yo, cesan los caminos rectos y el alma se extravía en sendas torcidas. La confusión psicológica. Mensaje. 7. Las aldeas habían cesado en Israel, habían cesado. Hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. 8. Al escoger nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Develación. Las aldeas son los valores del alma dispersa. Débora, la profetisa, es la madre divina que se levanta en la conciencia y restaura la vida espiritual en Israel interior. Cuando el alma escoge ídolos, el culto a los defectos, la multiplicidad de yoes, la guerra psicológica arde sin defensa. El pueblo interior está desarmado, sin escudo de la fe ni lanza de la voluntad transmutada. Mensaje. 9. Mi corazón está por los príncipes de Israel, por los voluntarios en el pueblo. Load al Señor. 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que andáis por el camino, hablad. Develación. El corazón simboliza el Cristo íntimo que vibra en los iniciados. Los príncipes de Israel son los principios anímicos y espirituales dentro de cada hombre, y los voluntarios son las almas que se entregan al trabajo interior. Alabar al Señor es reconocer que toda victoria interior proviene del ser. El asna blanca representa la mente purificada, dominada por la voluntad. Cabalgar sobre ella es símbolo de maestría. Presidir en juicio es actuar con discernimiento iluminado. Hablar en el camino es enseñar con el verbo creador a los que también buscan la senda. Mensaje. 11 amperios causa del estruendo de los arqueros, quitado de entre los que sacan las aguas. Allí recuentan las justicias del Señor, las justicias de sus aldeas en Israel. Ahora bajará el pueblo del Señor a las puertas. 12 Levántate, levántate, Débora, levántate, levántate. Profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Develación. Los arqueros son los ataques de las tentaciones que hieren a las almas. Los que sacan las aguas son los que trabajan con las aguas de la vida, la transmutación sexual. Ellos recuerdan las obras justas del Señor. Bajar a las puertas significa que la divinidad desciende a la conciencia cuando el pueblo interior, los valores anímicos, se ordenan en la ley. Débora simboliza el alma iluminada que canta la victoria de la luz sobre las tinieblas.
Barak representa la voluntad unida al ser que debe encadenar a los defectos, los cautivos psicológicos. Levantarse es despertar de la inconsciencia y ejercer la acción consciente. Mensaje 13. Ahora ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. El Señor me hizo enseñorear sobre los fuertes. 14. De Efraín salió su raíz contra Amalek, tras ti vino Benjamín contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Develación. El que queda del pueblo son los valores más íntimos que resisten las pruebas. Ellos vencen a los orgullosos, a los magníficos del ego. El Señor otorga dominio espiritual sobre las fuerzas internas cuando el alma permanece fiel. Cada tribu simboliza una virtud del alma. Efraín, la fuerza de la fe, combate a Amalek, que representa las pasiones animales. Benjamín, la intuición, sigue en la batalla. Maquir, la herencia espiritual, da príncipes o iniciados. Zabulón, ligado al conocimiento, aporta la pluma del escribiente, la ciencia sagrada. Mensaje. 15 príncipes también de Isacar fueron con Débora. Y también Isacar, como Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén son grandes los pensamientos del corazón. 16. ¿Por qué te quedaste entre las majadas, para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes son los pensamientos del corazón. Develación. Isacar simboliza la ciencia oculta, que se pone de pie en el valle de la vida junto a la voluntad, Barak, y la inspiración, Débora. Rubén es la fuerza primogénita, la potencia creadora, que mal usada se dispersa en pensamientos y pasiones. Aquí se reprocha al alma que se quede pasiva, entretenida en lo externo, oyendo solo el ruido del mundo. Rubén, fuerza creadora mal encauzada, se pierde en el sentimentalismo y la dispersión interior. Mensaje. 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Aser se asentó a la ribera del mar, y en sus quebraduras se quedó. 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Develación. Cada tribu que se queda atrás representa aspectos del alma que no participan en la lucha interior. Galaad es la fuerza curativa que se queda pasiva. Dan, la justicia, se entretiene con lo externo. Aser, símbolo de la felicidad espiritual, se adormece en la comodidad material. Zabulón, el conocimiento, y Neftalí, la lucha interior, arriesgan todo en el campo de batalla espiritual. Son las virtudes que se exponen hasta la muerte del ego. Mensaje. 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. 20. De los cielos pelearon. Las estrellas desde sus caminos pelearon contra Sísara. Develación. Los reyes de Canaán representan los yoes del deseo que guerrean en la psiquis. Las aguas de Megido son las energías sexuales transmutadas. Estos yoes no logran beneficio alguno porque la energía consagrada no se les entrega. Las estrellas simbolizan las inteligencias cósmicas y fuerzas divinas que auxilian al iniciado. Desde lo alto combaten contra Sísara, imagen del ego y los agregados psíquicos. Mensaje. 21. Los barrió el arroyo de Cisón, el antiguo arroyo, el arroyo de Cisón. Pisaste, oh alma mía, con fortaleza. 22. Los cascos de los caballos se embotaron entonces, por las pisadas de sus valientes. Develación. El arroyo de Cisón es el símbolo de las aguas purificadoras de la transmutación. Ellas arrastran y destruyen a los enemigos interiores. El alma pisa con fortaleza cuando domina la corriente vital con conciencia. Los caballos son las pasiones desbocadas. Sus cascos se embotan, pierden fuerza, ante la firmeza de los guerreros del ser. La disciplina interior frena los ímpetus desordenados. Mensaje. 23. Maldecida Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro al Señor contra los fuertes. 24. Bendita sobre las mujeres Jael, mujer de Eber-Cineo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Develación. Meroz representa las almas tibias que rehuyen el trabajo interior. Son maldecidas porque se niegan a auxiliar en la batalla contra el ego. La pasividad ante la lucha espiritual es condena. Jael representa a la mujer iniciada que colabora con la obra del Señor. Su bendición es mayor porque en el silencio de la tienda, símbolo del santuario interior, triunfa sobre el enemigo. Mensaje. 25. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. 26. Su mano tendió a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores. Y majó a Sísara, le quitó la cabeza, hirió, y atravesó sus sienes. Develación. El agua representa lo común, lo que calma solo momentáneamente. La leche, en cambio, es símbolo de alimento espiritual, la sustancia elaborada de la Madre Divina.
Jael, la mujer iniciada, ofrece no lo vulgar, sino lo sagrado. El néctar de la sabiduría, en tazón de nobles, que son los vehículos internos purificados. La estaca y el mazo son símbolos del poder sexual transmutado, la energía creadora convertida en arma de luz. Sísara, el ego animal, es herido en la cabeza, es decir, desintegrado en su raíz psicológica. Atraviesa las sienes. La muerte del yo en la mente. Mensaje. 27 cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. 28 La madre de Sísara, asomándose a la ventana aúlla, mirando por entre las rejas, diciendo: ¿Por qué se detiene su carro, que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Develación. El ego siempre cae humillado ante los pies de la Madre Divina. Encogido, debilitado, muere ante el poder de la luz interior. El yo, derrotado, se desploma en el santuario del corazón. La madre de Sísara simboliza la matriz de donde nacen los yoes, la mente animal. Ella llora porque el ego no regresa triunfante. La ventana y las rejas son la limitación de la conciencia atrapada en la mente, siempre mirando hacia afuera y esperando vanas victorias. Mensaje. 29 Las sabias mujeres de sus príncipes le respondían, y aun ella se respondía a sí misma. 30 ¿No han hallado despojos y los están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos. Los despojos de colores para Sísara, los despojos bordados de colores. La ropa de color bordada de ambos lados, para el capitán de los que han tomado los despojos. 31 Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman, sean como el sol cuando nace en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Develación. Las mujeres sabias son las falsas razones de la mente, los sofismas del yo que se justifican entre sí. El ego se consuela con sus propias voces internas, pero no puede cambiar su destino de derrota. Se revela la vanidad de la mente. Siempre esperando recompensas materiales, placeres sensuales, adornos y botines del deseo. El ego vive de despojos, de ilusiones pasajeras. Pero al ser destruido por la Madre Divina, nada de eso puede llegar. Los enemigos son los yoes psicológicos, que deben perecer en la fragua encendida del sexo y la oración. Quienes aman al Señor son como el sol naciente, la conciencia iluminada que brilla con fuerza renovadora. El reposo de la tierra por 40 años es símbolo del descanso que recibe el alma tras la purificación. El número 40 siempre señala pruebas y transmutación. Mensaje. Capítulo 6. Uno más los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. 2 Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fuertes. Develación. A hacer lo malo es caer nuevamente en la fornicación y el egoísmo. El Señor entrega al alma a Madián, símbolo de las pasiones y del materialismo. Los 7 años representan un ciclo completo de esclavitud psicológica. Cuando las pasiones dominan, el alma se esconde en cuevas. Estados de inconsciencia y evasión. Los montes son la espiritualidad olvidada, pero ahora convertida en refugio oscuro. Las cavernas son la psiquis sumergida en el miedo. Mensaje. 3 Porque cuando los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y amalecitas, y los demás orientales. Subían contra ellos. 4 Y asentando campamento contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Develación. Cada vez que el alma siembra virtudes, aparecen las fuerzas negativas. Madián, pasiones materiales, Amalek, los deseos animales, y los orientales, los yoes extranjeros, ajenos al ser. Estas fuerzas buscan robar la semilla de la luz. El ego asienta campamento en la mente y el corazón, destruyendo los frutos de las buenas obras. Las ovejas son los pensamientos puros, los bueyes las fuerzas del trabajo, los asnos la mente humilde. Todo lo arrasan los yoes cuando dominan. Mensaje. 5 Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra destruyéndola. 6 Era, pues, Israel en gran manera empobrecida por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Develación. Los yoes psicológicos son como langostas innumerables que devoran la vida interior. Se multiplican con facilidad, arrastrando la conciencia. Los camellos representan el peso de los karmas acumulados que aplastan al alma. Cuando el ego domina, el alma se empobrece espiritualmente. Solo el clamor interior, la oración sincera, puede mover al ser para enviar auxilio. La súplica es el inicio de la liberación. Mensaje. 7 Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Señor, a causa de los madianitas. 8 El Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dijo el Señor Dios de Israel.
Yo os saqué de Egipto, y de la casa de servidumbre os saqué. Develación. El clamor del alma surge cuando ya no puede más con el peso del ego. Los madianitas, símbolos de las pasiones materiales, provocan sufrimiento hasta que la conciencia, cansada de la esclavitud, invoca al ser. El profeta es la voz interior, el íntimo, que recuerda al alma su origen y su liberación pasada. Egipto es la esclavitud